Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les hayan gustado y que les sirvan los consejos que les dejó Nacho. Yo particularmente creo que son consejos simples, sencillos y muy efectivos. Y también creo que la disciplina se construye con pequeños hábitos que vamos haciendo día a día, que van forjando la disciplina, nuestra personalidad. Y bueno, y de eso se trata, de cosas sencillas. Bueno, y como Nacho les anticipó, ahora yo les voy a describir el método universitario que hemos descubierto acá. Más que nada fue a raíz de una amiga, compañera con la cual hemos preparado varias materias, que ella me habló de este método y también lo vimos varias veces en YouTube, por Instagram y en distintas redes. Y bueno, nos pusimos a estudiar, a internalizarnos en este método y a practicarlo un poco. Bueno, y Nacho rindió un examen, metió un examen, le fue muy bien aplicando este método, y mi amiga también ya rindió un examen con este método, y yo vi un poco el proceso de estudio de ella, y de hecho participé de la cuarta etapa del método. Y bueno, yo lo estoy aplicando ahora, tengo un examen en 2 semanas y les cuento después cómo me fue. Antes que nada, quiero aclarar que lo que voy a hacer yo ahora es una descripción del método nada más. Y que como todo, tiene sus adeptos y las personas que están en su contra o que no les gusta mucho. Yo personalmente creo que es un método muy poderoso que uno puede estudiar e incorporar después a las características que tiene cada uno para estudiar, adaptarlo. Entonces no se trata de seguirlo a rajatabla, sino de tomar los elementos más importantes que uno considera que le pueden servir, que les abre la cabeza, y aplicarlo, adaptarlo a su forma de estudio. El método, a grandes rasgos, comprende 4 etapas: la etapa de organización, comprensión, memorización y exposición. Cada una de estas etapas va a requerir de un tiempo determinado según la longitud de la materia. La idea de esto, si a ustedes les interesa y les gusta este material que estamos subiendo ahora, lo vamos a profundizar un poco más. La idea de este método es hacerlo al examen de manera eficaz, no súper profundo, súper minucioso, sino de manera eficaz para lograr aprobar el examen de manera efectiva también, o sea, optimizando el tiempo y optimizando los resultados. Como hablamos siempre, y algo de lo que somos fanáticos y que nos queda un largo camino, a mí particularmente, por aprender en esto, la regla de Pareto del 80-20. Entonces, este método también se basa en la regla de Pareto del 20% que nos garantiza el 80% de los resultados. Entonces, con esa mentalidad hay que encarar el método, y después uno puede ir profundizando un poco más conforme tiene más o menos días. La primera etapa es la etapa de la organización. Esta primera etapa no tiene asignado un porcentaje porque generalmente no va a tomar más de 1 o 2 días. En esta etapa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Son 2 las cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, ver el tiempo del cual disponemos para preparar esta materia, para después asignarle una cantidad de días a los porcentajes que corresponden de las siguientes etapas. Entonces, por un lado, hacer el calendario, y por otro lado, fundamental hacerlo antes y no después de haber preparado la materia, es recopilar toda la información del examen que tenemos que rendir. Es decir, cómo evalúa el profesor, ver modelos de exámenes, preguntarle a compañeros que hayan rendido esta materia en mesas anteriores próximas, cómo fueron evaluados, qué se les preguntó, recopilar toda la información posible sobre esta materia, cuáles son las preguntas difíciles, cuándo desapruebo, cuándo no el profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, que estoy segura que todos lo hacemos, es muy importante hacerlo antes de empezar a preparar la materia. Leer los exámenes, los modelos de exámenes antes de empezar a preparar la materia. La segunda etapa es la etapa de la comprensión. Esta etapa ya sí tiene asignado un porcentaje, tiene un 50% del tiempo dedicado a la comprensión. Entonces, dependiendo obviamente de cuánto tiempo hayamos decidido que necesita y amerita la materia que vamos a preparar, es la cantidad de días que vamos a dedicar a la fase de comprensión. Es la fase base, fundamental, muy importante. Hay muchas cosas que ayudan a la comprensión y muchas cosas que no. Y también hay, mejor dicho, técnicas, no cosas. Y hay técnicas que son más efectivas que otras. Entonces,
Ya vamos a hacer otros videos profundizando en cuáles son estas técnicas efectivas y cómo se llevan a cabo, pero quiero pedirles que prueben, ya que es digamos, ya que tienen el tiempo de la cuarentena, quiero pedirles que prueben no leer la materia, subrayarla, leerla una y otra vez, transcribirla. Eso es un método realmente poco efectivo a la hora de comprender y que no es estimulante justamente en el periodo de cuarentena. Y muy probablemente no nos sirva si estamos preparando hoy una materia para rendirla quién sabe cuándo. Entonces, ¿qué sí nos sirve? Es hacer primero una lectura muy rápida, fugaz, superficial, para tener una idea de principio a fin de qué se trata la materia. Pero tiene que ser una lectura realmente superficial y rápida. Repito, el tema de la lectura veloz también lo podemos tratar en otro video si les interesa. Déjenos en los comentarios. Una vez que hemos hecho la lectura veloz, ¿cómo evaluamos la comprensión? ¿Cómo hemos evaluado si lo que hemos leído o lo que estamos leyendo y procesando lo entendemos o no? No lo vamos a lograr resumiendo. No se logra resumiendo. ¿Cómo se logra? Con esquemas a cascada, con mapas conceptuales, respondiendo preguntas. Las preguntas que habíamos juntado, recopilado en la etapa anterior, la etapa de la organización. Y lo último que quiero agregar al respecto de la comprensión es que estos esquemas a cascada o estos mapas conceptuales nos tienen que permitir que si nosotros estamos en el día del examen, dando el examen y tenemos ese mapa ahí, nos tienen que permitir resolver el examen de manera perfecta. Esa es la idea de estos mapas conceptuales, que los hagamos de forma y modo tal que toda la información que está plasmada ahí nos permita exponer y desarrollar la materia. Eso significa que la hemos comprendido. No está aún memorizada, está comprendida. Y esto va conectado con la tercera etapa, que es la etapa de la memorización. La memorización tiene asignado un porcentaje del 30% y es una etapa que vamos a dejar para hacer después en el caso de que no tengamos certeza de cuándo van a ser los exámenes finales. Entonces, si estamos en cuarentena, nos preparamos la materia y llegamos hasta la fase 2. Gracias a que hicimos todos estos mapas conceptuales y comprendemos realmente la materia, la fase 3, la fase de la memorización, va a ser mucho más sencilla y posible. También hay diversas técnicas. El método universitario habla, por ejemplo, del palacio de la memoria. Bueno, es toda una técnica a desarrollar, pero bueno, después viene justamente la fase de la memorización. Ustedes tendrán sus técnicas, nosotros tenemos la nuestra. La verdad que estamos intentando aprender y desarrollar el palacio de la memoria. No es una técnica sencilla, requiere mucha práctica. Pero digamos que la etapa de la memorización se hace mucho más fácil cuando hemos hecho bien la organización y la comprensión. Se simplifica muchísimo. Y finalmente llegamos a la etapa de la exposición. La etapa de la exposición tiene asignado aproximadamente un 20%, a veces puede ser incluso un poco menos, dependiendo del tiempo que le estemos dedicando justamente a la materia. Y lo que importa, lo que queremos recalcar acá es no quedarnos con la fase de la memorización antes de ir a presentar un final. Y en mi caso particular, acá es donde yo fallé muchísimo y yo siento que esto fue lo que en mi caso influyó muchas veces en la nota que yo tenía en el examen. Cuando le pedía a algún compañero o alguna amiga de la facultad que me evaluara antes de dar el examen, me iba mucho mejor. Y ahora entendí bien por qué. Resulta que con la etapa de la exposición nosotros no estamos diciendo de memoria las cosas que hemos estudiado, sino estamos respondiendo a preguntas. Por un lado, eso. Estamos practicando responder a preguntas. Y por otro lado, estamos haciendo algo muy importante. Si nosotros usamos el vocabulario técnico que hemos aprendido en la fase de la memorización, el vocabulario técnico propio de la materia, a la hora de dar un examen, si nosotros usamos ese vocabulario técnico, pasamos al frente. Entonces, ese es un tip que yo siempre lo subestimé. Ahora lo estoy aplicando porque para mí, con entender las cosas y saberlas explicar, era suficiente. No es esa la mejor estrategia si queremos ser efectivos y tener buenas notas. Así que bueno, con esto
cierro el método universitario. Bueno, y en síntesis, la idea de este método son dos en este caso. Por un lado, el tema de acercarles una idea para preparar exámenes finales en cuarentena. En cuarentena o en cualquier situación, paros o lo que sea, que no tengamos certeza de cuándo va a ser el examen final. Entonces esto nos permite dejar un examen ya prácticamente para envolver y ponerle el moño. Y lo segundo, fundamental, que nos sirve en todos los casos y en todos los exámenes, es que vamos a llegar a la hora de la prueba, de la evaluación, sabiendo qué nos podemos esperar, y eso nos saca un montón de estrés. Eso es lo que tiene de bueno este método. Ya hemos masticado las cosas, ya llegamos al examen e incluso nos pueden hacer las mismas preguntas que ya hemos practicado. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo a todas las personas que puedan necesitar esta información. Un beso grande, nos vemos en el próximo video.